Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra exposición de Fundamentos del Derecho. Vamos a hablar sobre la unidad 2. Somos el grupo 3. Mavi nos va a dar una pequeña introducción del tema. Ya. Pues bueno, nosotros en la unidad 2 vamos a hablar sobre personas, bienes y la propiedad. Pero para eso vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Chicos, tal vez sabían que en Ecuador, además de las leyes escritas, nuestras costumbres, los principios éticos e incluso la justicia indígena es parte de los derechos. ¿Puedes contarnos más? Ya, pues les cuento que a lo largo de nuestro largo día o nuestra vida, nosotros tenemos relaciones con personas, bienes y propiedad, donde se aplican los derechos. Es importante saber los derechos, ya que así podemos exigir que se nos los respete y a su vez ver que se cumpla la norma y lo establecido en la Constitución. Pero para eso es importante tener y conocer algunos conceptos que a continuación los veremos. Perfecto, Mabe. Yo les voy a hablar sobre las personas naturales y jurídicas. Mari, ¿tú sabes qué es una persona natural? Sí, seríamos en este caso todas las personas en general, Exacto, desde somos nuestro todos los nacimiento. seres humanos, desde nuestro nacimiento con la vida y hasta la muerte. Somos titulares de derechos, pero también de obligaciones. Como ya les dije al inicio de la existencia, como personas naturales se reconoce desde nuestro nacimiento, aunque sea por un instante. La capacidad jurídica que tenemos nosotros como personas naturales empieza desde que nacemos y la capacidad del ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Pame, ¿tú sabes en el Ecuador cuál es la mayoría de edad? Sí, cuando cumplimos 18 años. Sí, es justamente cuando cumplimos 18 años, pero también por emancipación. Pedro, ¿tú sabes qué es una persona jurídica? Sí, básicamente sería una persona que quiere un derecho, algo así como una empresa tal vez. Sí, son entidades creadas por el derecho, a las que se le conoce, a las que se le reconoce por su capacidad jurídica. Pueden adquirir derechos, pero también obligaciones. Por ejemplo, tenemos a empresas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas e incluso el mismo Estado. El inicio de la existencia de las personas jurídicas es desde su inscripción en el registro público correspondiente. Mabe, ¿tú sabes cuándo es el fin de la existencia de las personas jurídicas? Yo creo que es cuando una persona, de las personas jurídicas, debe de ser cuando termina o se termina la empresa o se finiquita. Exacto. El fin de la existencia de una persona jurídica es por la disolución, liquidación o cancelación del registro. Ahora les voy a hablar sobre un tema igual de importante que es la nacionalidad. Pame, ¿tú sabes qué es la nacionalidad? Es algo que adquirimos desde que nacemos, Sí, por la vivir en nacionalidad, una... exacto. Es un vínculo que nosotros tenemos con el Estado que une a una persona, como lo dije, con un Estado. Este vínculo se le otorga a las personas como derechos y obligaciones dentro de un país. Por ejemplo, ¿tú sabes qué derecho nosotros tenemos, Mabe? Derecho a la vida puede ser, o a la educación. Sí, también tenemos el derecho a votar, a recibir protección del Estado y a participar en la vida política. La nacionalidad se puede adquirir por el nacimiento, por la naturalización y es uno de los elementos que conforman la identidad legal de una persona. Pa, ¿me puedes hablarnos sobre la ciudadanía? Sí, yo les voy a hablar acerca de la ciudadanía y del parentesco. Tal vez alguien sabe qué es la ciudadanía. En este caso, Sophie, ¿sabes qué es la ciudadanía? ¿Es lo que nos permite participar en el país? Tal vez. Sí, es un vínculo jurídico entre una persona y el Estado. Cuando nosotros tenemos la ciudadanía, también tenemos obligaciones y también tenemos derechos. Los derechos que tenemos son el derecho a votar, a ser elegido, a la protección del Estado y a acceder a servicios públicos. Y las obligaciones que tenemos como ciudadanos es respetar siempre las leyes,
contribuir con impuestos y defender siempre al país. El parentesco. Eh, Mabe, ¿sabes qué es el parentesco? Creo que es lo que compartimos con otras personas. Puede ser. Sí, es una relación jurídica entre las personas por sangre, por matrimonio o por adopción. El parentesco nos determina derechos y deberes familiares y obligaciones igualmente como la ciudadanía. Mari, ¿sabes qué tipos de parentescos existen? Creo que hay por consanguinidad y por afinidad. Sí, existen tres tipos de parentescos. Es el de por consanguinidad, el por afinidad y el parentesco civil. El por consanguinidad es el vínculo sanguíneo que tenemos entre nuestros descendentes. Y el parentesco por afinidad es la relación que tenemos entre nuestros cónyuges y los familiares de los mismos. Y el parentesco civil es por adopción o por matrimonio legalmente reconocido. A continuación, mi compañero les va a hablar acerca de los bienes. Buenas noches. En mi tema vamos a hablar sobre las cosas y los bienes. Para diferenciar, vamos a hablar de la definición de las cosas. Las cosas son todos los elementos que existen en la naturaleza con presencia física propia, independientemente si tienen dueño o no. Por ejemplo, una piedra en estado natural. Mientras tanto, los bienes son aquellas cosas que han sido sometidas a un dominio o propiedad de alguien. Es decir, son cosas con las cuales se ha establecido un derecho de propiedad. Por ejemplo, otra vez, una piedra preciosa, qué sé yo, el oro, que pertenece ya a una persona específica. Esta distinción o diferencia es fundamental, ya que marca la transición de un elemento puramente físico a un elemento con relevancia jurídica. Es el derecho de la propiedad el que transforma una cosa en un bien. Eh, el- los bienes se clasifican de la siguiente manera, según su naturaleza física. Son bienes corporales, bienes incorporales. Los bienes corporales poseen existencia o sea, existencia material. En cambio, los bienes incorporales son intangibles sin existencia física. Sofi, tal vez nos puedes dar un ejemplo de bienes corporales y uno de incorporales. En corporales puede ser tal vez un terreno y Sí. e incorpóreos puede ser, no sé, el nombre de mi negocio. Sería más como algo que tiene un derecho a la propiedad sobre ese terreno, podríamos decirlo así, como un bien incorporal. Ah, También se clasifican según su consumo, como bienes fungibles y no fungibles. Los fungibles, su existencia se agota cuando son utilizados por primera vez. O sea, ¿qué significa? Su uso implica su consumo o transformación a una sustancia. A diferencia de los bienes no fungibles, persisten después de su uso, aunque sufren un deterioro. Mabe, tal vez nos puedes dar un ejemplo de bienes fungibles y no fungibles. Tal vez existe, bueno, sería fungible, sería el dinero. En este caso, también podría ser la comida. Sí, está muy bien. Y tal Ya. vez un no fungible. En cuestión de no fungible sería una casa y también podría ser un terreno. Correcto, excelente, muy bien. Esta clasificación tiene importantes implicaciones en contratos como préstamos, donde se presta un bien fungible, como el dinero, y se devuelve otro de la misma especie mutua. Entonces, la siguiente clasificación son según el tipo de derechos, los derechos personales y los derechos reales. Los derechos personales establecen relaciones jurídicas entre personas, sujeto a sujeto, crean vínculos de obligaciones entre una parte y otra parte, a diferencia de los derechos reales que establecen una relación directa entre una persona, sujeto y un objeto. ¿Qué quiere decir? Que requiere conocimiento legal y respeto
por parte de todos los demás sujetos. Mari, tal vez nos puedes dar un ejemplo de derechos personales. El derecho a sufragar, por ejemplo. Podría ser, pero más específico es el derecho personal es de sujeto a sujeto, más o menos podríamos decirlo como el derecho de dar alimentos un padre a su hijo. Y en el caso de un ejemplo como derechos reales, sería el derecho a la propiedad o a un dominio sobre un bien. En conclusión, los derechos reales se caracterizan por la inmediatez y la opinión, digo, perdón, la posición sobre los mismos, mientras que los derechos personales se basan en una relación de persona a persona. A continuación, mi compañera nos va a ayudar con el tema del dominio de la propiedad. Buenas noches. Un tema muy importante tratar en esta unidad también es el dominio de la propiedad. Cuando hablamos de dominio de la propiedad, nos referimos simplemente a ser dueños de algo y poder decidir qué hacer con ello. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una casa, podemos pintarla, podemos venderla, podemos alquilarla. Eso es tener dominio sobre nuestra propiedad. En nuestra sociedad existen dos tipos principales de propiedad. Sería la propiedad pública y la propiedad privada. En este caso, Pamela, ¿cuál sería la principal diferencia entre propiedad pública y propiedad privada? La propiedad pública es la que son bienes del Estado y la propiedad privada es algo que yo compré o que es mío, que yo lo obtuve. Ya, en este caso la propiedad pública serían bienes que nos pertenecen a todos en comunidad, solo que estos bienes son regulados por el Estado. En sí, ellos son los que se encargan de cuidarlas. Por ejemplo, tenemos los parques, tenemos hospitales, las carreteras donde viajamos. Todos tenemos derecho a usar esos espacios porque son de todos. En cambio, la propiedad privada sí, son bienes que nos pertenecen personalmente o a empresas particulares. Por ejemplo, en este caso sería un terreno, un negocio. Este, Sophie, ¿cuál crees, perdón, ¿usted cree que el derecho a la propiedad privada debe tener límites? Sí, Mari, yo creo que sí debe tener límites. Exactamente, debe tener límites porque algo muy importante que debemos entender es que la propiedad no solo es un derecho para hacer lo que queramos, sino que también viene con responsabilidades hacia los demás. Cuando somos dueños de algo, debemos usarlo de forma que no perjudique a la comunidad. Es, por ejemplo, cuando tenemos un vehículo. Es verdad, el vehículo es nuestro, podemos llevarlo donde nosotros queramos, pero no podemos, en este caso, manejar a una velocidad de 100 kilómetros por hora en una zona escolar. ¿Por qué? Porque pondríamos en riesgo a los niños que transitan en dicho sector. Tener un carro nos da, no tenemos derecho, pero también responsabilidades. En este caso, el Estado es el que se tiene la tarea de asegurar que todos usemos nuestra propiedad de manera justa. Por eso existen leyes que nos guían cómo utilizarlos de la manera correcta. Lo que buscamos en sí es una sociedad donde todos podamos disfrutar tanto de nuestras cosas personales como de los espacios y servicios que compartimos, pensando siempre en el bienestar común. Ya, bueno, nosotros ahora vamos a entablar algunas conclusiones. Una de ellas es que gracias al derecho nosotros podemos eh, exigir que se nos respeten nuestros derechos y a su vez respetar los derechos de los demás. También podemos concluir que a lo largo de todos los días nosotros vemos normas, vemos leyes que se establecen para que podamos vivir en un entorno de tranquilo y donde se nos respete los derechos. A su vez, existen los diferentes derechos y eso nos permite una mejor comunicación. También, como administradores, necesitamos conocer estas leyes y para hacerlas respetar y a su vez para poder dar soluciones a diferentes problemáticas o conflictos que se presenten a lo largo de los días.
Eso sería todo. Les damos gracias desde el grupo 3 y esperamos que todo esto les sirva y les motive para que sigan preparándose y, y estudien más acerca de la Constitución, los derechos, cómo podemos mejorar nuestro entorno y tener una mejor convivencia entre todos. Muchas gracias.